Estudios el ministro de Justicia, José Tello. Doctor Tello, muchas gracias por acompañarnos esta noche. En principio, ¿cómo encara el gabinete y el gobierno de Dina Boluarte esta segunda oleada de protestas? Con la calma correspondiente. Primero hay que darle a la población la tranquilidad que se va a mantener el orden. La protesta tiene que ser una protesta pacífica. Lo que ha visto usted, ¿qué análisis, qué reflexión le motiva lo que ha ocurrido hoy en Huaycán? Correcto, vamos avanzando sobre, primero, lo que es el deber ser. Cualquier protesta se tiene que llevar de manera respetuosa con los derechos de las demás personas. Uno puede salir y ejercer su derecho a la protesta, pero sin que eso afecte la propiedad privada, pública, tampoco las actividades económicas y demás. ¿Correcto? Si vamos a tener actos de violencia, el orden está garantizado por nosotros. Y eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, nosotros también estamos preparados para el diálogo. Y eso es algo que acabamos de escuchar que la presidenta también llama permanentemente al diálogo. Pero no encuentro una respuesta del otro lado, ¿es correcto? Ese es otro tema, pero esperemos que se termine dando. Porque en algún momento se tiene que empezar a dialogar. Para el gobierno continúa siendo una alternativa, digamos, una salida a la crisis real, el adelanto de elecciones. ¿Usted haría una invocación al Congreso, ahora que se rechazó la reconsideración del señor Montoya, a que realmente la Comisión de Constitución tome en cuenta los proyectos presentados por el Ejecutivo y las otras iniciativas y dé, digamos, allane el camino para un proceso electoral adelantado? Eso lo tiene que ver el Congreso de la República. Mayor opinión, como por ejemplo lo que tú dices, de agarrar y pedir que el Congreso lo vea, está siguiendo un procedimiento parlamentario. En el desarrollo de la nota ha sido bastante preciso el hecho de mencionar que esto va a pasar a la Comisión de Constitución y Reglamento. Entonces, si va a seguir su trámite en el Congreso de la República, que siga su trámite. Pero es un deseo del gobierno. El gobierno se puede manifestar porque desde el momento que se presenta un proyecto por parte de la presidenta que tiene una urgencia, que no es cualquier proyecto, es que la presidenta y el gobierno es consciente de que esa sería la salida de la crisis. Mávila, 2 proyectos de ley. Hemos presentado 2 proyectos de ley. Está clarísima nuestra intención de que sí haya adelanto de elecciones, pero nuevamente ya lo tiene que resolver el tema del Congreso. De acuerdo. Ahora, vayamos al tema del manejo de las movilizaciones. Usted decía, evidentemente nosotros garantizamos el control de la seguridad, el orden público, pero la primera ola de protestas, digamos, tuvo lamentables consecuencias. Esas consecuencias lamentables todavía hoy están costándole al Ejecutivo, por ejemplo, un pedido de interpelación en contra del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, que tiene hasta el momento 23 firmas. Todavía no llega el número de firmas para, digamos, que proceda, pero ya hay 23 congresistas que la han suscrito. Y por otro lado, este famoso documento que ha llegado, firmado por varias relatorías de Naciones Unidas, donde le da al gobierno 60 días para explicar las medidas adoptadas para evitar, digamos, una represión que cueste vidas. A ver, en primer lugar mencionas al Congreso de la República. Sí. El Congreso de la República ejerce control político. Tiene 3 funciones: legislar, representarnos a todos los peruanos y ejercer control político. Está ejerciendo control político y ese es un proceso parlamentario. Nuevamente hay que ser respetuosos de lo que ellos hacen en el Congreso. ¿Pero cuál es la posición? ¿Cree que hay responsabilidad política? Nuestra posición es simplemente de que las cosas se han hecho conforme manda la Constitución, la ley, se ha actuado como se ha debido actuar y las decisiones han sido muy claras: respetar, salvaguardar la vida, la integridad de las personas, el derecho de protesta tal cual, y que todo se haga conforme manda el ordenamiento. A ver, si han habido situaciones, si me permites, Mávila, si han habido situaciones que han calado en violencia y se han producido muertes, heridos, esas son situaciones no deseables. Yo lo entiendo. Y sobre ese punto se están haciendo las investigaciones para determinar quiénes son los responsables y eso va a llegar a su conclusión, porque lo que queremos nosotros es que haya justicia y eso es lo que buscamos todos los peruanos. Estamos de acuerdo. Ahora, y eso es parte de lo que usted ha declarado sobre eso y usted ha dicho, bueno, le vamos a explicar evidentemente a Naciones Unidas, a estos relatores, a esta comisión, que estamos a la espera del desarrollo de las investigaciones, pero la Fiscalía arribará a conclusiones y determinará
la responsabilidad de efectivos en particular, ¿correcto? Porque eso es lo que suponemos va a ocurrir. Pero la responsabilidad política sobre lo que ocurrió es algo que el gobierno ha analizado, porque también hay voces en el propio Parlamento, y no le hablo solo de bancadas de izquierda, que dicen que aquí hay una responsabilidad política que no ha sido asumida por quien era en ese momento ministro de Defensa, el señor Otárola, hoy jefe del gabinete. La responsabilidad política ha sido en la medida en que se ha dicho que se respete el ordenamiento tal cual. O sea, se dan órdenes en función al respeto de lo que manda el ordenamiento. ¿No Es es una así de lavada de simple. manos? No es una lavada de manos, es lo que corresponde, porque no se han dado órdenes contrarias a eso. Y acá también hay que ser bastante claros en que los hechos que han ocurrido son materia de investigación. Y has mencionado hace un rato a Sí. Naciones Unidas. Nosotros tenemos relatores Sí. que son parte de una sociedad civil internacional. Propiamente no es un tema de Naciones Unidas lo que ha llegado, sino de estos relatores que forman parte de esta comunidad internacional. ¿Es Pero menos importante, por tanto, Naciones para usted? no es menos importante, porque voy a ir a ese punto. Naciones Unidas no ha tenido un pronunciamiento como tal, tampoco a través del Consejo de Derechos Humanos o del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tampoco lo ha tenido ningún Estado parte de lo que es el sistema de Naciones Unidas. Entiendo. En consecuencia, este pedido o esta posición que se ha trasladado al gobierno peruano va a ser absuelta en un plazo de 60 días. ¿Por qué? Porque el Estado peruano no tiene ningún problema en aclarar a quien lo requiera este tipo de situaciones. Por ejemplo, en su momento también Amnistía Internacional fue recibida en diferentes instancias del Poder Ejecutivo y se le dieron todas las explicaciones que ellos buscaban y lo seguiremos haciendo en la medida en que ellos recurran a nosotros, porque acá lo que tiene que quedar bien en claro es, se va a esclarecer estos hechos y se va a arribar a conclusiones, tras investigaciones se van a llevar los procesos que se tengan que llevar en el fuero ordinario y en su momento vamos a tener nosotros justicia sobre quienes resultan responsables. ¿Y eso es lo que se le va a decir o lo que se va a responder en el informe que tiene que presentar? Claro, porque lo que se está haciendo es justamente dejar bien en claro que en el Perú prima el Estado de Derecho y que estas cosas o hechos lamentables que se han producido y que nos duele a todos los peruanos, porque nunca debe morir nadie en una protesta, definitivamente pues tienen que en su momento ser esclarecidos y quienes resultan responsables tienen que responder. De acuerdo. La presidenta, con la declaración de hoy, ¿ha confirmado que asistirá de forma presencial a la Fiscalía? Sí. Lo hemos entendido entonces Lo hemos claramente. entendido y también nos lo ha precisado a todos nosotros. Ya efectivamente. descartó el Sí, tema sí, sí. virtual, ella Va asistirá a y se ir presentará frente a la en aras Fiscalía. justamente, y eso demuestra también la actitud que ella tiene, de que este tipo de situaciones, como por ejemplo si va o no la presidenta a dar sus declaraciones, finalmente pues no termine generando especulaciones ni tampoco situaciones que no son tan deseables, porque distraen los puntos que realmente nos deben interesar a todos los peruanos, que es el sacar el país adelante. De acuerdo, ministro. Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias. esta noche y estaremos muy pendientes de la respuesta del Ejecutivo en este informe que tendrá que presentar en su momento. Muy amable. Gracias. Vamos con más información y nos vamos a referir nuevamente al tema de las protestas. Lo que tenemos a continuación es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la fiscal de la Nación, que tuvo que